podemos hallar en nuestro medio. Existen otras que han sido reclasificadas y que no las he detallado, porque ni yo las conozco, y pues no son tan frecuentes en nuestro medio, así que las dejamos para después. Si quieren, lean como información general, están los textos, ¿no? Vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, ¿cómo se clasifican las riquezas? Aunque debía haber empezado como las características, pero vamos. ¿Quién quiere responder? ¿Cómo se clasifican las riquezas? Marco Antonio. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contestando a la pregunta, las riquezas se dividen en dos tipos de grupos, que uno sería el grupo tifus y el otro, el grupo de las fiebres exantémicas. Que son temáticas. Muy bien. Grupo tifus y grupo de las fiebres exantemáticas, ¿no? ¿Alguien quiere aumentar algo más? Sí, Guadalupe. Doctora, buenas tardes. Justamente lo que es el grupo de la riqueza, así como decía mi compañero, va a tener esos dos grupos y estos grupos a su vez se van a subdividir. Por ejemplo, el grupo tifus va a estar compuesto también por lo que es la riqueza Prowazeki y también por lo que es la riqueza tipi, que esas dos se caracterizan porque tienen un proceso febril. Y ahora el otro grupo de riqueza es de las fiebres exantémicas, que estos van a estar asociados más que todo con lo que es enfermedad humana, en dos tipos, que sería la riqueza rickettsii y la riqueza cari. Bueno, hay varias, ¿saben? Dentro del grupo de las fiebres exantemáticas hay muchísimas. Muchas son frecuentes, por ejemplo, en Rusia, en Europa, en África, que no las he querido poner porque son poco importantes para nosotros, ¿no? En cambio, la riqueza sí está ampliamente distribuida, se encuentra en Estados Unidos, en el Brasil tenemos la riqueza sí, la cari también, hay otra riqueza, ¿cómo se llama esta otra? Bueno, ahorita no me acuerdo. Ya. Que también es muy frecuente en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Bien, vamos a ir con otra pregunta que nos dice cuáles son las características de este grupo de bacterias. ¿Qué caracteriza este grupo de bacterias? Si ustedes quieren definir a las riquezas, ¿qué dirían de las riquezas? John, a ver, John, has levantado tu mano y después has bajado. Guadalupe. Bueno, respecto a lo que son las riquezas, estas son bacilos gram negativos y son pequeñas, ya que esta va a estar midiendo de 0.3 hasta 1 a 2 micras de diámetro. Aparte, estas son intracelulares obligadas y justamente de manera intracelular es también donde se van a replicar. Son inmóviles, son aerobias estrictas y es muy importante su pared, ya que su pared va a estar compuesta por una capa de lo que son lipopolisacáridos, que estos van a actuar como una endotoxina débil, y también tiene peptolicano, pero este peptidoglicano es escaso. Es por este motivo que en tinción de Gram no se lo llega a ver muy bien. Por eso se recurre más que todo a tinciones como Giencia o Jiménez, por las cuales se va a ver mucho mejor. Ya, está bien. Algo más podríamos añadir tal vez. Esa es la característica, ¿no? Morfológica, digamos, fisiológica de estas bacterias. Y algo más epidemiológico, digamos. ¿Por dónde ingresan? Casi toditas. ¿Por dónde ingresan? ¿Cómo ingresan? ¿Cómo producen patología en el humano? ¿Mm?
Generalmente ingresan por la mordedura o picadura de artrópodos, ¿no es cierto? Puede ser arañas, piojos, pulgas, garrapatas, cualquiera de esos pueden transmitir diferentes tipos de riquezas. Está bien lo que nos ha dicho en cuanto se refiere a sus características estructurales. Son parásitos intracelulares, estos son obligados, ni siquiera podemos decir que son facultativos. Bien, la otra pregunta, ¿qué nos dice? A ver, correlaciona el exantema con la infección por estas bacterias. ¿Qué podemos decir? ¿Por qué se presenta el exantema? Dice, pues nada. Estaba anotando decir la cosa. Ya, a ver, ¿por qué se produce el exantema en estas infecciones? ¿Quién va a responder? ¿A qué se debe? Tenemos que correlacionar la presencia de la bacteria con la presencia de las manifestaciones clínicas que nos da la infección por este tipo. ¿A qué se debe? ¿Quién puede responder? ¿Cómo? ¿Quién puede correlacionar? Sí, Guadalupe. Bueno, más que todo, esta infección va a estar producida por lo que es la Rickettsia rickettsii, que este es el patógeno etiológico de la fiebre exantémica. Bueno, esta Rickettsia rickettsii tiene como principal factor de virulencia a lo que es una proteína de membrana externa, que es la OMPA, por la cual se va a adherir a lo que son las células endoteliales y va a entrar a la célula. Ya cuando está dentro, pues se va a liberar el fagosoma y va a replicar intracelularmente y sale de la célula para pasar a la siguiente. Y una de sus manifestaciones justamente va a ser lo que es el exantema, que va a ser más que todo esto a causa de lo que es la replicación bacteriana en las células bacterianas, lo que va a originar lo que es un daño interior de las células, aparte de extravasación. Claro, sus células blancas son las células endoteliales, ¿no es cierto? Y como se replican ahí, la pobre célula endotelial no le queda, aunque ellas dirigen el metabolismo de la célula para que no mueran y le pueda permitir a la bacteria replicarse dentro, pero de todas maneras estas células quedan muy debilitadas y mueren, pues, y entonces tenemos la aparición de pequeñas abrasiones, lesiones del endotelio, se rompe el endotelio y sale la sangre, pequeñas hemorragias, si podemos decir, salidas de sangre que se expresan por la forma de petequias, y si esto aumenta, crece, ya se forman manchas más grandes que se conocen con el nombre de exantemas. O sea que la célula blanco de estas bacterias vendría a ser el endotelio, ¿no es cierto? El endotelio, es por eso de que las bacterias, o es por eso la presencia del exantema en este tipo de infecciones. La otra pregunta dice, ¿qué importancia tienen las sulfas en la infección por las riquezas? La sulfa sabemos que es un antibiótico, ¿no? ¿Qué importancia tiene pero con las riquezas? ¿Creen ustedes que las inhibe? ¿Evita su replicación? Sí, Guadalupe. Bueno, cuando se administra lo que son las sulfanamidas, este antibiótico, en vez de actuar contra la bacteria, se va a comportar de manera contraria, ya que más bien va a resultar como para un nutriente, y esto va a dar lugar a que haya un aumento de la replicación bacteriana dentro de las células. Entonces, en vez de mejorar, claramente van a empeorar lo que es el cuadro clínico producido por riquezas. Eso es correcto, ¿no? Generalmente hemos visto que todos los antibióticos tienen un efecto nocivo. Sin embargo, en el caso de las riquezas, no, o de las fiebres producidas por riquezas, ya sean
tifus o sean exantemáticas, no se debe administrar sulfa. Ese es un postulado, una premisa muy importante, no dar sulfas porque en vez de mejorar, como nos dice Guadalupe, va a empeorar la infección. Por eso esta pregunta aquí bien clarita para que los 5 o 6 que están en la clase pues van a responder bien al examen que se hace. ¿Qué es la enfermedad de Brill-Zinsser? Marco Antonio. Bueno, se puede decir que es una reinfección de la Rickettsia prowazekii, y en la que la bacteria puede estar presente en el citoplasma de los macrófagos, especialmente de los ganglios linfáticos. Y se dice también que pueden ser similares a la enfermedad primaria. Ya. Estamos de acuerdo, pero no es una reinfección, sino más bien sería una reactivación. O sea, la riqueza queda latente, está latente, ¿no? En macrófagos que no están activos, pero ahí está la bacteria, por eso decimos que el reservorio es el humano, y ahí está el hecho de ser reservorio, que las bacterias pueden quedar dentro de los macrófagos en el ganglio linfático. Y entonces, en algunas circunstancias, por diferentes mecanismos, estas bacterias se vuelven a activar, se replican nuevamente o el macrófago ha sido estimulado y entonces las bacterias vuelven a replicarse y nuevamente empieza la enfermedad con los mismos síntomas, como nos ha dicho, como si fuera una infección primaria. Es una reactivación del tifus por Rickettsia prowazekii principalmente, ¿no? La otra pregunta dice, ¿cómo participa el laboratorio en el diagnóstico de estas infecciones? ¿Qué exámenes de laboratorio o no se puede hacer? ¿Qué exámenes de laboratorio hay? ¿Qué dice Zulma? ¿Dónde está Zulma? Sí, John. Respecto al diagnóstico de una infección por riquecias, es importante el ámbito serológico, ya que la infección, como se desarrolla a largo plazo y esta es de tipo crónico, el uso de anticuerpos específicos y el hallazgo de estos me pueden dar indicio no solamente de la memoria inmunológica del paciente, sino que de una infección latente. ¿Sí? ¿Alguien quiere acotar algo más? Bueno, sí, Marco Antonio. Tal vez mencionar que también se puede hacer cultivos, que se hablaba que se puede hacer en huevos embrionados, también microscopía, que se puede hacer tinción de GEMS. Ya, correcto, ¿no? Sí, se pueden hacer muchas cosas. La cosa es buscar una buena muestra y poder sacar, digamos, a las bacterias y poderlas leer al microscopio o purificarlas para hacer el cultivo, ya sea en cultivos celulares o en huevos, en la membrana coriolantoidea de un huevo embrionado, ¿no? Hay también técnicas de biología molecular que son las que, digamos, más se utilizan para ver la forma directa, pero es caro. Y como nos decía John, tal vez la forma más rápida y barata y algo inespecífica, pero es la reacción serológica, ¿no? Y ahí tenemos la prueba de Weil-Felix, que utiliza como antígeno no a la riqueza, sino al Proteus OX19, o sea, una cepa de Proteus que tiene en su pared
celular algunas proteínas que tienen similitud antigénica con las proteínas de la membrana externa de estas riquecias. Y entonces de esa forma anticuerpos sí pueden ser reconocidos cuando se los enfrenta con una suspensión de prótein. Esa es la prueba de Weil-Felix, ¿no? Pero como vemos, no es antígeno específico, es más bien un antígeno inespecífico. Hay otras pruebas que se han puesto a punto como ser otras técnicas, mejor dicho, ¿no? ELISAs, hemaglutinaciones indirectas, inmunofluorescencia indirecta, pero para eso necesitamos laboratorios de referencia que nos aporten antígenos cultivados en líneas celulares, ¿no? Pero bueno, se hace, ¿no? No podemos decir que nos vamos a limitar en nuestro diagnóstico. ¿En qué consiste el tratamiento? ¿Cuál será el tratamiento? Y Guadalupe. Bueno, el antibiótico que se va a usar principalmente para lo que son todas las infecciones de riquecias va a ser lo que es la doxiciclina. Y bueno, esta doxiciclina, si bien es muy eficaz, está contraindicada, ya sea en niños o también en mujeres embarazadas. Sin embargo, en muchas ocasiones igual se les administra a estos pacientes, ya que es el tratamiento más efectivo. Y en caso de que se llegaría a administrar, digamos, otro tratamiento con otro antibiótico, puede que este no sea tan eficaz y la enfermedad maltratada va a suponer lo que es mortalidad. Entonces, para no llegar a ese punto, es que se aplica doxiciclina a todas las poblaciones. También el cloranfenicol tiene una buena actividad in vitro, pero el uso de cloranfenicol está relacionado también con constantes recaídas, por lo cual tampoco es tan aconsejable. En caso de que se haga también un diagnóstico serológico más que todo, puede que el resultado tarde hasta más de 2 semanas. Entonces, en este tiempo, si lo dejamos sin tratamiento al paciente, entonces la enfermedad va a seguir su curso y va a empeorar el cuadro. Es por ello que aunque se tenga una sospecha de que sería una infección por riqueza, se debe administrar lo que es doxiciclina como tratamiento empírico para que de esta manera no agrave el cuadro. Sí, está bien. O sea, como es un parásito intracelular obligado, las tetraciclinas, donde está la doxiciclina, tienen algún efecto intracelular, ¿no? Y es por eso que se recomienda la administración de tetraciclinas en este tipo de infección. Bien nos hacía mención a las embarazadas y a los niños menores de 15 años en quienes están en desarrollo, crecimiento. Sabemos que este antibiótico se deposita a nivel de los huesos y en los dientes, y entonces está contraindicado por ese motivo, ¿no? La alternativa es nomás el uso del cloranfenicol, ¿no? El uso en estas personas. ¿Cuál es el riesgo del uso del cloranfenicol? Es de que muchas personas son susceptibles al cloranfenicol y como consecuencia ellos pueden desarrollar anemias hemolíticas, ¿no? Pero no son todos, entonces habría que administrar el cloranfenicol y hacer controles en cuanto se refiere a los glóbulos rojos, digamos, ¿no? Si hay una modificación en su hematocrito para suspender este medicamento, porque el tratamiento tiene que ser largo, son parásitos intracelulares, tenemos que esperar que ellos salgan de esas células y inactivar a estas bacterias, ¿no? Ya, la otra pregunta que nos dice, ¿qué características tiene el género Coxiella que está dentro de este grupo? ¿Qué podemos decir de las coxielas? Sí, Marco Antonio. Bueno, haciendo mención a la Coxiella C, podemos decir que es un bacilo gram negativo. Son intracelulares obligados,
son resistentes al calor, pues, desecación, y se dice que hasta pueden resistir a la pasteurización a 60 grados Celsius. Y una de las características importantes es que tienen dos formas antigénicas, que la fase uno es muy contagiosa y la fase 2 es no contagiosa, y está distribuida a nivel mundial. Ya, ¿alguien quiere aclarar qué es esto de la fase uno y la fase 2? O tú puedes hablarnos de la fase uno y la fase 2, ¿no? ¿Cuánto? Ya, Guadalupe. Sí, como bien dijo, hay dos fases antigénicas en lo que son las riquecias y estas, bueno, la fase uno, esta es más que todo lo que son las variantes de células pequeñas. Esta fase uno de células pequeñas se va a encontrar dispersa en lo que es el medio ambiente y se van a considerar incluso pseudoesporas justamente por la resistencia que tienen a lo que es el calor, la desecación, y esta es la variante más contagiosa. En cambio, la variante 2, esta ya va a ser la variante de células grandes, y esta es la fase metabólicamente activa dentro de lo que son los fagocitos, y esta ya no se considera contagiosa. Ya, muy bien. Esa es la diferencia, ¿no? Son más pequeñas, por eso se llaman las células pequeñas, los de la fase uno, y ese nombre de pseudoespora está bien dado. ¿Por qué? Porque no es una verdadera espora, o sea, no tenemos capa, envoltura, exosporio, como constituye cualquier espora de un bacilo gram positivo. Pero en esa forma, las bacterias son muy resistentes y entonces persisten por mucho tiempo, y esa es la forma en la que fácilmente estas bacterias pueden diseminarse a los diferentes huéspedes, que no solamente es el humano, ¿no? El humano es un huésped accidental. Y las formas grandes, la fase 2, son las que se replican, las que están dentro de las células. Esas, como nos ha dicho Guadalupe, tienen una gran actividad metabólica por el hecho de que se están reproduciendo, ¿no? Muy bien, esa es la característica entonces de Coxiella, que presentan dos fases. ¿A qué les recuerda eso? ¿Qué otra bacteria tiene esa característica de presentarse bajo dos formas, una infecciosa y otra activa metabólica? ¿Se acuerdan? El cuerpo reticulado y el cuerpo elemental. Cuando digo cuerpo reticulado, cuerpo elemental, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Alguien se acuerda? La clamidia, ¿no? Clamidia también, John, sí, John, ya te lo di la respuesta en esta Sí, sí, doctora, las clamidias. Las clamidias, ¿no? Las clamidias son aquellas que tienen dos formas de presentación también, una infecciosa, que es el cuerpo elemental, y otra activa de replicación, que es el cuerpo reticular, ¿no? Y aquí tendríamos otra también muy relacionada, o sea, no es la misma forma, pero tiene esa característica de ser resistente, y la otra replicativa. Muy bien, describa las características. ¿Cómo se adquiere la enfermedad? ¿Por qué vía ingresa? ¿Cuál es la vía de ingreso de la bacteria? Sí, John. Bueno, teniendo en cuenta que estas bacterias son gram negativas y son resistentes a factores ambientales, ni tan extremos se podría decir, el hecho de que estén en el ambiente pueden transmitirse a través de aerosoles y estar en el aire. Y una persona que los inhale puede tener la infección característica por esta bacteria. Pero también están en reservorios de algunos animales. Puede ser en ganado vacuno, en las cabras, en gatos, el contacto con estos, las ovejas, entre esos ejemplos.
¿Y cómo se infectarán las ovejas, las cabras, el ganado vacuno? A lo que entendí, estos eran como huéspedes intermedios. Sí, en realidad sí serían huéspedes intermedios que también se vuelven los reservorios, porque finalmente como ellos no se los trata, se queda la bacteria ahí, se replica y bueno, produce sí muchos problemas, sobre todo en cuanto se refiere a su reproducción, ¿no? Les da lugar a los abortos y esos abortos están cargados de estas bacterias, las coxielas, que se secan y bueno, son fuente de diseminación. Pero ¿cómo se infectarán las, eh, el ganado? Sí, Guadalupe. Podría ser porque, bueno, por a través de lo que serían lo que es la defecación o las deyecciones de las garrapatas que van a estar contaminando el suelo. Entonces, esto puede ser como un foco de infección por las cuales ya sea el ganado o las ovejas, cuando están alimentándose, al momento de alimentarse también van a ingresar lo que son las bacterias. Sí, la verdad es que estas bacterias, bueno, en el caso del ganado, cuando uno no tiene mucho cuidado con sus corrales, etcétera, a veces se les da los alimentos en el mismo lugar donde se ha llevado a cabo el parto del animal y está lleno de formas en la fase 1 o los pseudoesporas, digamos, y el animal sea cabra, vaca, etcétera, puede adquirirlo por inhalación y también se dice que por ingestión, ¿no? De sus pastos contaminados con él. Pero la forma más frecuente es la inhalatoria. Pero ellos también son, pues, huéspedes intermediarios, digamos, de las garrapatas, que ellas a través de la picadura, no es de las deyecciones, ellas a través de la picadura expulsan a las bacterias que las tienen en sus glándulas salivales y esa es la forma en la cual ellas inoculan estas bacterias dentro del ganado, en realidad, dentro de los animales, que son varios, ¿no? Casi tanto mamíferos como aves pueden ser sus huéspedes intermediarios. Y lo triste para ellos es la garrapata, ¿no? La garrapata que una vez que se infecta, ella pasa también a su generación. O sea, también es un reservorio y es un vector, ¿no? A la vez, él guarda las bacterias y también las transmite. Entonces, el ganado frecuentemente se puede infectar por esas dos vías, ¿no? La inhalatoria y a través de las garrapatas infectadas. Y el humano, oh, sí, pero muy rara vez está en contacto con estas garrapatas y la forma más frecuente de infección es la vía inhalatoria. Algunos piensan que también es la vía digestiva, porque a través de la leche, como el ganado, o sea, las vacas están infectadas, también eliminan a las bacterias en la leche y las personas que consumen leche cruda o leche no pasteurizada podrían adquirir la enfermedad. Pero bueno, eso es una hipótesis, no sé si estará probado que la forma más frecuente es la vía inhalatoria, ¿no? La inhalación de esos pseudoquistes que son muy pequeñitos y que pues resisten a la disecación y están como polvo, digamos, y uno las puede inhalar. Ya, ¿cómo se manifiesta la infección, las infecciones por Coxiella burnetii? ¿Qué es la característica clínica de las infecciones por esta bacteria? ¿Qué cosa está? ¿Con qué se relaciona? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de una infección, una coxielosis, así sería, ¿no? Coxielosis humana, bueno, vamos a hablar del humano, no de los animales. ¿Cómo se expresa la infección por esta bacteria? Sí, John.
Bueno, la infección se va a manifestar por fiebre. Bueno, sería por infecciones. La infección va a dar unos síntomas pseudogripales, que al final recordemos que este tiene que, esta etapa es la etapa aguda. A medida que avanza el tiempo, desencadena la fase crónica, dando la característica clínica de la fiebre por consulta crónica o fiebre Q. Esta se puede volver tan crónica que estos síntomas pseudogripales pueden persistir a través del tiempo y complicarse hasta una endocarditis por el hecho de la diseminación de la bacteria. De la bacteria, sí, muy bien. En el humano, la mayor parte de las infecciones son asintomáticas. Eso es una gran cosa, ¿no es cierto? Cuando la bacteria ingresa por vía inhalatoria, o sea, no ingresa en gran cantidad y lo que el sistema inmunitario llega a proteger, digamos, de la infección de estas bacterias. Pero cuando la carga viral, como decimos, o la carga bacteriana en este caso, es muy importante, sí puede empezar a expresar síntomas relacionados con un cuadro agudo, o sea, con mucha fiebre, ¿no? Hay dolores musculares, como dice un síndrome gripal, me parece una gripe. Eh, Incluso esa gripe puede complicarse con un cuadro parecido a una neumonía. Y también se ha visto que la bacteria, como produce bacterina, puede dar lugar a cuadros de compromiso del hígado, ¿no? Y eso se ha visto por el hecho de que se encuentran en estas personas transaminasas elevadas. ¿Por qué están las transaminasas elevadas? Porque hay lesión hepática, aunque la lesión no es tan importante como para que se obstruyan los canalículos biliares y podemos tener la expresión clínica de una bilirrubinemia, ¿no? Una ictericia. Pero esto felizmente es dominado por el sistema inmunitario. Y las personas que son desnutridas, las personas embarazadas que tienen su compromiso inmunitario, esas son las personas más lábiles a la infección por este tipo de bacterias, porque pueden producir, como nos ha dicho John, endocarditis. Endocarditis, incluso no solamente endo, hasta pancarditis, miocarditis, pericarditis, que pueden tener cursos fatales, ¿no? Entonces, esas formas crónicas son las que tienen más altas tasas de mortalidad que la misma forma aguda. Esa es la expresión clínica, o sea, cuando tengamos esa sintomatología vamos a pensar en coccidiosis. Bien, vamos a ir a la otra pregunta. Dice, describamos el tratamiento de las infecciones por Coxiella. ¿Qué podemos decir respecto al tratamiento? Sí, Guadalupe. Bueno, el tratamiento de coxilia va a estar más que todo en base a la fase en la que se encuentra el paciente. Por ejemplo, si estamos en una fase aguda, entonces ahí es donde se debería administrar lo que es la doxiciclina durante 15 a 21 días. Pero en niños pequeños o embarazadas, en vez de doxiciclina, va a ser cotrimoxazol. Y respecto a lo que es la fase crónica, ya si ya ha entrado a fase crónica, aquí también se debe administrar doxiciclina, pero también, o sea, va a ser un tratamiento combinado en fase crónica. Doxiciclina más lo que sería hidroxiclorina, y eso por 18 meses. Para la profilaxis, en pacientes que se encuentren mayormente expuestos, se va a usar los mismos antibióticos y estos durante 12 meses. Y bueno, aquí también lo bueno es que ya hay una vacuna, que esta vacuna pues más que todo, bueno, va a ser una vacuna de fase 1, que esta, más que todo se va a aplicar a lo que son pacientes que no han tenido contacto previo con lo que es coxilia. Entonces en estos pacientes va a ser benéfico. Ya, muy bien, ¿no? Entonces, el tratamiento es también en base a tetraciclina. Y mejor si se lo combina con la hidroxicloroquina.
el tratamiento largo, ¿no? Porque son parásitos intracelulares. Entonces tenemos nomás que cubrir todo el tiempo que se necesite o que la bacteria utilice para liberarse de la célula donde está infectando y en ese momento querer adherirse o replicarse en otra célula no lo va a poder porque va a estar cubierta por el antibiótico, ¿no? Entonces también vamos a usar tetraciclina combinada de cuenta, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. No dice, ¿no? Describamos el tratamiento de las infecciones. Hemos descrito fase aguda, fase crónica. Ha hablado algo de la prevención. No se vacuna a todo el mundo porque no todo el mundo está expuesto. Entonces son los veterinarios, los granjeros, los que deberían recibir estas vacunas. Bueno, con esto creo que hemos terminado el cuestionario de la parte de Coxiela. El cuestionario hace referencia a lo más importante, a lo que se resalta y seguramente de ahí van a salir las preguntas para el examen, ¿no? Así que si pueden hacer los que no participan, responder por su cuenta por lo menos ese cuestionario, yo creo que van a estudiar y aprender bastante. Ok, chicos, ya la próxima semana empezamos con virología y nos preparemos para el parcial, por favor. Ya estudien un poquito. Les recomiendo factores de virulencia principalmente, porque eso es lo que hace un médico, ¿no? Correlacionar la enfermedad con la causa que le produce. No es solamente la bacteria, sino hay bacterias que producen y hay otras que no producen. ¿Y qué es lo que produce? Toxina, leucina, esas proteínas de membrana externa que tienen capacidad de modificar ciertas estructuras, en fin, hagan énfasis en eso. Es una recomendación que les doy. Bueno, con eso terminamos entonces. Tengan ustedes muy buenas tardes, a no ser que tengan alguna pregunta. Sí, John. Doctora, disculpe, es de otro tema muy aparte. Respecto a salmonela. Respecto a Salmonela. salmonela, ¿qué tiene con salmonela? Tanto la salmonela tifi y la salmonela paratifi causan fiebre, ¿cierto? Fiebres entéricas, sí. Pero en los dos se muestra como signo característico fiebre, aunque sea paratifi. Sí, 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 sí. Sí, sí. El signo característico es la fiebre. Y mire, ¿por qué se llama tifus exantemático? Porque también produce fiebre y produce fiebre con cefalea. Y las fiebres entéricas por Salmonella tifi también produce fiebre con cefalea. Fiebre con cefalea, ¿no? Pero hay pues el antecedente de la higiene de la persona, ¿no? Bueno, no porque sea desaseado va a estar libre de una infección por salmonella. Puede también, ¿no? No solamente va a estar expuesto a la Rickettsia prowazekii, sino también puede estar expuesto a salmonella. Por eso, si bien la clínica parecería igual, por eso está el laboratorio. El laboratorio es el que nos va a ayudar en el diagnóstico. Y en la tifoidea, un triste leucograma ya nos está diciendo al principio de que se trata de una fiebre tifoidea. ¿Por qué? Porque tenemos una leucopenia. En cambio, en las riquezas, tampoco es una leucocitos, pero están normales, un poquito altos, pero tampoco pasan, digamos, de los 10.000. En cambio, en la tifoidea, producida por salmonella, vamos a tener glóbulos blancos por debajo de 5.000, que vendría a ser, digamos, el valor normal. Eso al principio, ¿eh? Porque después hay una leucocitosis, o sea, después de la tercera, cuarta semana se expresa ya una leucocitosis. El problema es hacer el diagnóstico al inicio, antes de que se lleguen a las complicaciones.
Y por eso se llaman tifus, los dos, ¿no? Tifus, fiebre tifoidea, tifus por la fiebre y la cefalea, y el otro tifus exantemático por eso, porque produce también estupor, somnolencia, y debido a la fiebre y la cefalea. Los dos producen bacterias y producen meningismo, por eso es la cefalea. No es meningitis, simplemente hay una irritación meningia, nada más. Porque no hay receptor a nivel de meninge para que la bacteria ingrese y pueda producir lesiones. Pero está circulando y hay reconocimiento de las células que están patrullando, digamos, cuidando de que no ingresen microorganismos o partículas extrañas, ¿no es cierto? Esas producen nomás pues citoquinas que son las responsables de las expresiones químicas, ¿sí? ¿A eso te referías, John? Sí, doctora, en parte, porque hay bacterias diarreogénicas como Salmonella typhi y Paratifi, pero sin embargo, como un tipo de bacilo que causa diarrea, pero no hay fiebre. Esa era mi duda. Ah, ya. Mira, en salmonelas, la salmonela tifi sí te produce diarrea, pero tardíamente. Tardíamente, más bien al principio, las 3 primeras semanas te puedo decir, del cuadro es constipación, la tifi y la paratifi. La tifimurium, que es las más frecuentes de las salmonelas no entéricas, esa sí te produce diarrea a los 2 días de la infección. O sea, no quisiera que confundan la salmonelosis, que son los cuadros diarreicos, con las fiebres entéricas, que son producidas por esas 4 salmonelas invasivas, que son la tifi, la paratifi A, la paratifi B y la paratifi C. Son las 4 invasivas. Hay algunas otras que también son invasivas, pero tiene que haber una predisposición del huésped. Pero hay otras que no, simplemente producen alteraciones a nivel del enterocito, un desequilibrio electrolítico, la diarrea, y se autolimita, no va más allá, no va más allá. No necesita a veces hasta tratamiento, simplemente sales de rehidratación y se eliminan las bacterias gracias a los mecanismos de protección de la flora normal, gracias a los mecanismos inmunológicos que tiene la persona, y entonces las bacterias son eliminadas. Y lógicamente, como el paciente queda sin electrolitos, potasio sobre todo, empiezan a tener calambres, malestar general, decaimiento, porque ese es el problema, ¿no? La pérdida de electrolitos. Hay que darse electrolitos, esas sales de rehidratación oral son las recomendadas. En la salmonelosis producidas por las 1996 salmonelas que existen, y solamente 4 son las que producen las fiebres entéricas o las fiebres tifoideas y paratifoideas. Estoy aclarando, no todas producen diarrea de inicio. A los 2 días, 3 días, hay diarrea, es cualquier salmonela menos las entéricas, porque hay muchas salmonelas. ¿Está claro, John? Sí, doctora, se podría decir que todos producen diarrea, pero a diferente estadio, dependiendo del tiempo. Ya sí, ya, vamos, si quieres, todos producen diarrea, pero unas son invasivas y otras no. Unas son invasivas, ¿qué quiere decir invasivas? Que pasan la barrera intestinal. Otras se quedan solamente a nivel intestinal. Ya pueden entrar dentro del enterocito, ahí un poquito actuar desorganizando su citoesqueleto, o qué sé yo, tal vez alguna proteasa que estimula alguna proteína que hace que salga líquido, por eso la diarrea, ¿no? Y generalmente esas no tienen fiebre, son diarreas molestosas, pero generalmente sin fiebre. En cambio, las tifoideas, las fiebres entéricas, su nombre ya está diciendo, tienen fiebre.
tiene fiebre. Y la fiebre, la característica de la fiebre es vespertina, es decir, en la tarde. En la mañana, en el día está bien, la fiebre no es constante. La fiebre generalmente se incrementa a partir de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, ¿no? Empieza con escalofríos, el paciente empieza a sentir medio frío, medio se siente mal y empezó el cuadro febril que es alto, 40 grados, puede llegar hasta los 40 grados de temperatura. Eso dura 6, 7 de la tarde, 7, 7 y media, y empieza a bajar la temperatura, el paciente empieza a transpirar, se siente un poco cansado, se duerme muy bien, al día siguiente amanece casi sanito. Luego en la tarde otra vuelta empieza la fiebre. Esa es la característica del cuadro febril de las fiebres entéricas. En cambio, las otras salmonelas, la Derby, a ver qué otra salmonela, la Tifimurium, que dice parecida a la Tifus, pero esas no producen fiebre, pero sí te producen diarrea. Importante. Autolimitar. En cambio de la tifoidea, cuando te produce diarrea, estás yendo a la complicación que es la perforación intestinal. Cuando empieza la diarrea, hay que tener mucho cuidado. Ahí hay que administrar antibióticos. En cambio, las otras no, solo rehidratación. En las entéricas y en las bacterianas por salmonela, antibióticos. Y en las otras, ¿no? Sales de rehidratación. ¿Ya? ¿Listo? Con esto quedamos aquí entonces. Espero que nos vaya bien en el parcial. ¿Ya? Empezamos la próxima semana ya con temas del tercer parcial, cómo se está yendo el año tan rápido. Que tengan una buena tarde. Hasta luego, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hola, doctora. Hasta luego.